Dos invitados de esta tarde que justamente vamos a hablar sobre el asunto de los impuestos, que seguramente no nos gusta mucho hablar de ellos, pero es necesario y sobre todo conocer los alcances de este. Jesús Rodríguez Ambriz, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y también está con nosotros Eduardo Ramírez Cedillo, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias a ambos por estar aquí. Y bueno, pongo en la mesa para poder iniciar esta discusión, esta conversación, justamente de los impuestos que se están recaudando actualmente en nuestro país. Si se está gastando adecuadamente, se está invirtiendo adecuadamente por parte de nuestras autoridades y no está generando también una presión a los recursos públicos, y que además son recursos de todas y todos nosotros en el momento en el que pagamos impuestos. Iniciamos con el contador Jesús Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mitzi. Un saludo. Precisamente pues es algo polémico, y más en esta época, ¿no? Donde sabemos que el gran gasto es en programas sociales, y aquí la gran pregunta, ¿de dónde van a salir esos gastos, no? Sabemos, y bueno, esto no es de hoy, sino de toda la vida, que a través de los salarios es uno de los ejes donde el gobierno federal ha retenido y a través de este impuesto ha pagado gran parte de estos programas sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los sueldos y salarios, aunado también a esta gran carga que también tienen las personas morales, es casi complementa el 97% del impuesto sobre la renta, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ellos pretenden recaudar este dinero para poder hacer frente a estos programas sociales. Y también ahí sabemos que hay un déficit fiscal a través de deuda pública, que el lunes pasado ya salió también el gobierno federal pidiendo préstamo allá a la Unión Europea, donde va a complementar este programa para este año 2025. Por parte de nosotros, ¿en qué nos afecta? Pues tenemos que pagar estos impuestos, ¿no? Con el día a día, ahora sí que como dirían por ahí, con el sudor de nuestro trabajo, vamos a empezar a pagar todos estos programas sociales, y además también esta deuda pública que el gobierno federal va a ejercer en este ejercicio fiscal 2025. Eduardo Ramírez, ¿coincides con esta postura del contador? Mira, me parece que hay una condición importante en la política social de este gobierno, y es la ampliación del gasto en programas sociales, que tiene que ver con transferencias monetarias y otros temas. Si se está gastando bien o no se está gastando bien, esa es la disyuntiva relevante. Por un lado, el hecho de que se esté apoyando a las personas de la tercera edad con las pensiones no contributivas a costa de la disminución en partidas como el gasto en educación o el gasto en salud, lleva a cabo a una disyuntiva que podríamos esperar negativa para el propio desempeño de la economía. En gran parte, la idea del pago de impuestos no tendría que ser una idea negativa. Tenemos que pasar como sociedad a una condición de un impuesto que es netamente punitivo, a una situación en la cual el impuesto es la forma en la que contribuimos por participar dentro de la sociedad. El impuesto tiene que sociabilizarse, el impuesto tiene que ser un mecanismo con el cual al final del día somos más solidarios. Cambiar esa perspectiva nos lleva, por otro lado, a que el gobierno identifique de una forma más plena qué es lo que la sociedad quiere, qué es lo que la sociedad necesita, y tenga cierta participación en la decisión del gasto. Si la condición de la tributación voluntaria se incrementa, seguramente va a ser más equitativa la parte del pago de impuestos. ¿Qué pasa con el tema de la evasión? Se lo pregunto a ambos. Se ha hablado durante mucho tiempo de que hay grandes evasores en nuestro país. Hay pocos que son los que están aportando a través de los impuestos. Está el comercio informal, que si bien se pudiera hablar de que no está debidamente pagando los impuestos, pero sí lo hacen de manera local, sí lo hacen de manera municipal, o lo hacen a través de otro tipo de recaudación. Pero entonces se tendría que hacer
una reforma fiscal? ¿Se tendría que hacer sanciones más severas? ¿Qué se tendría que hacer para poder mejorar el tema de la recaudación en México? Contador. Bueno, aquí el gobierno mexicano en los últimos años ha empezado a combatir esta informalidad que cada vez lo vemos menos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, con todo del tema de las plataformas chinas, ya está regularizando, en donde veían un beneficio fiscal y lo pudieron capitalizar a través de estas plataformas digitales. Actualmente, a partir de enero de este año, cambió esa reforma. Aunado eso también a la prisión preventiva oficiosa, que sabemos que ahí es para combatir todos estos esquemas agresivos de empresas fantasmas que originalmente pues, fueron avalados también por el mismo Servicio de Administración Tributaria, pero que son malas prácticas que actualmente el gobierno federal tiene las leyes adecuadas para combatir todo esto. Aunado a esto, que también está en el Plan México para combatir toda esta piratería que existe, este contrabando que existe, y que también invitar a toda esta gente que lamentablemente está en la informalidad para poder combatir este malestar que a nadie como sociedad nos conviene. A toda la sociedad nos conviene que todos contribuyamos. Entre más contribuyamos los ciudadanos, mejores beneficios vamos a tener. Y aquí también el plan México que dieron a conocer está esto, ¿no? De darle buena atención al contribuyente, que es una queja que traemos nosotros como contadores, de que a veces uno quiere contribuir, pero nos cierran las puertas en el SAT, ¿no? Nos piden tantos trámites que la verdad lo que origina es que la gente se vaya a la informalidad, porque ir a la formalidad son muchos trámites, muchas vueltas. Entonces, dentro de este plan está atacar esto, esperemos que dé resultados para que este combate a la informalidad se combata desde el gobierno federal. Por supuesto, nada nada mejor que inhibir esta situación, que justamente pues poner esta burocracia que de repente tiende a ser muy engorrosa y también abre la ventana a temas de corrupción. Si me lo permiten ambos, vamos a hacer una pausa, pero de regreso me gustaría platicar con Eduardo Ramírez sobre justo el Plan México, ¿no? Y si esto pudiera ser también una de las cosas de pasos firmes que pudiera estar dando el gobierno mexicano. Vamos a la pausa y regresamos a debate. Platicando con Jesús Rodríguez Ambrís y Eduardo Ramírez Cedillo sobre impuestos y la importancia de esto. Y bueno, no hay duda que se necesita recaudar mejor en nuestro país porque hay una necesidad también económica y las presiones que vienen de afuera, y hablando específicamente de Estados Unidos, el asunto de los aranceles. El gobierno de México presenta Plan México, que podría estar abarcando muchos aspectos que podrían incentivar justamente el asunto de la inversión. Esto podría motivar para que no solamente se recaude mejor impuestos, que esto implica también dinero para el gasto público, sino también incentivar a través de las empresas para que inviertan mejor. ¿Qué nos dices, Eduardo Ramírez? Mira, quisiera yo retomar, y entro a la pregunta que realizas, la idea de la evasión, la idea de la condición del no pago de impuestos y esta idea con la que lo combinas, que es la propia informalidad. El Plan México va a coadyuvar a disminuir la informalidad y a incrementar los impuestos en la medida que sea capaz de generar crecimiento económico. Sin embargo, el Plan México nos habla de un México como un país grande, y un país grande necesariamente se ve acompañado de una estructura tributaria grande. ¿Nuestra estructura tributaria es grande? No, al final del día es la de un país pequeño. Nuestra recaudación no va más allá del 14%, cuando un país grande, ¿verdad?, tiene una recaudación por arriba del 30%. La idea de acompañar ese Plan México debería de estar de la mano de una reforma tributaria que fuera capaz de incrementar la recaudación en el mediano plazo a una condición de por arriba del 20%. Si no se da esa reforma tributaria, va a ser difícil que tengamos esa condición de crecimiento que se espera, porque de forma adicional, para que mucho de lo que se quiere en ese Plan México suceda, este país tendría que estar invirtiendo de una forma fuerte en mayor cantidad de infraestructura
pública. Y En solamente un eso se podría gobierno que hacer se ha con mayor caracterizado por recaudación. justamente lanzar políticas públicas populares, Eduardo, es decir, mucho más programas sociales, mucho más dinero para la población, ¿no? ¿Crees que se avienten a realizar esta reforma fiscal que se requiere y que se hablaba desde el inicio de la administración que iba a ser uno de los grandes retos por llevar y por aplicar? Mira, en el corto plazo, en los próximos primeros 3 años de la presidenta, no lo van a hacer. Hay una renuencia real desde presidencia para llevar a cabo la reforma fiscal. Y al final del día, cuando tú piensas los retos en los planes o programas sociales que hay, tenemos las pensiones no contributivas, tenemos la idea de las becas que se están ampliando de una forma, no las becas, las transferencias monetarias que están ampliando de una forma importante, ¿verdad? En la Ciudad de México lo vemos. Y todo eso va a empezar a generar una serie de presiones para las finanzas públicas, que si no se ven sujetas a un financiamiento tributario, vamos a tener problemas suficientes. Espacios para generar una reforma tributaria existen, desde luego. Al final del día, ¿cómo evitamos básicamente la evasión fiscal? Simplificando la estructura de los impuestos. ¿Cómo generamos un escenario donde se pueda tener más recursos? En 2003 se gastaba 1.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en educación. Lo que se niega a recaudar este gobierno por la estructura del IVA es más allá de esa cantidad, es cerca de 1.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es decir, tan solo simplificando y generalizando la tasa del IVA, podríamos tener mejores perspectivas para llevar a una situación de un programa, de una sociedad, de una política social mucho más funcional al estilo de lo que quiere el gobierno actual. Pero esa presión al gasto público ya está ocurriendo, ¿no, contador Jesús? Sí, ya, de hecho, lo recuerdo, si recordamos en diciembre, hubo muchos recortes y uno de esos fue la educación, que hubo un Sí. gran debate, ¿no? De todas estas casas de estudios, que sabemos que son públicas, y no solamente de eso, sino que algunas, secretarías de Estado desaparecieron y fueron absorbidas por otras secretarías de Estado, ¿no? Aquí lo que se recortó para este gasto social que se está realizando, más sin embargo también concuerdo con el compañero de la mesa en el Manuel. sentido de que desde hace 4 años ya hace falta una reforma fiscal porque la actual ya no es competitiva para que también nuestros empresarios puedan competir no a nivel local, sino a nivel internacional. En este caso, con Estados Unidos, no tenemos reglas de deducción adecuadas, acorde con la realidad del México. Si bien las reformas no se las ha cambiado en cuestión de ingresos, pero tampoco se le ha cambiado en cuestión de deducciones. Y esas deducciones que actualmente estamos en este país ya no son reales, ¿no? Ya no son realistas a la realidad mexicana. Entonces, si queremos, y aquí es una invitación al gobierno federal, si queremos ser competitivos, tiene que haber una reforma fiscal en donde el empresario se sienta competitivo para poder competir no solamente con el sector interno, sino con Estados Unidos, que por ahí también nos está presionando con todos estos aranceles y también ha comentado el actual presidente Donald Trump que se va a retirar del G20, en donde están ahí el impuesto mínimo y que va a crear una tasa menor que la tasa de ICR de México. Si hiciera eso, créeme que sí necesitamos no solamente una reforma, sino que más estímulos de los que se están dando actualmente el gobierno federal. Ahora, me gustaría traer a la mesa el caso de Cuba. Cuba es uno de los países latinoamericanos en donde más se recauda impuestos, pero esto no ha significado
pero para nada y muy lejos un bienestar para su población, un bienestar para las ciudades, un bienestar para el desarrollo del propio país. ¿Qué tenemos que aprender de este caso de Cuba y de otros buenos ejemplos que pudiera llegar a ver en el mundo, que pudiera aplicarse en México, Eduardo? Mira, es difícil pensar que Cuba tiene esos niveles de recaudación, ¿no? Cuba es una economía que no juega la lógica del mercado. ¿A quién le tendríamos que aprender algo? Desde mi propia perspectiva, mira, tenemos en México, tenemos tasas sobre ciertos gravámenes que son de la misma magnitud de los que tienen los países escandinavos, pero nada más que nosotros pagamos las mismas tasas, pero recaudamos 14% en relación al Producto Interno Bruto, mientras ellos recaudan alrededor del 45%. Ahí es donde debemos de aprender, porque al final del día, si bien los niveles de equidad que logran estos países son muy cercanos a la lógica de la distribución del ingreso que hay en Cuba, pero con un bienestar mucho mayor y con posibilidades de sobresalir, tener ingresos, tener un nivel de bienestar real, ¿no? A diferencia de las carencias que vive la isla. Yo diría que ahí hay un elemento que no checa. En un país que no practica el mercado, pues no tiene que cobrar impuestos, porque es dueño de los medios de producción, ¿no? Hay una lógica ahí que no me hace sentido. Hay otros países que lo hacen y lo hacen muy bien. Jesús, ¿coincides? Sí, yo creo que pues aquí el más interesante es el americano y el canadiense, porque sabemos que lamentablemente América Latina tiene el mismo problema que tenemos nosotros, que cambian los gobiernos, cambia todo. Al cambiar toda esta política económica, pues cambia el sentido, ¿no? de la rentabilidad, de la estabilidad como país. Y aunado a esto, pues el gobierno federal lamentablemente no hemos tenido un plan de desarrollo, y pongo aquí en la mesa al modelo chino, ¿no? Si bien muchos dicen que es una dictadura, pero es una dictadura que ya está compitiendo con los países del primer mundo y que ya domina el mercado no solamente de chinos, sino mundial. Actualmente China, si deja de comprarle un país, pues ese país prácticamente va a tener un déficit de ingresos hacia su país. Entonces yo creo que hay que copiar lo bueno de los chinos y bueno, pues hay que empezar a desarrollar también tecnología que no tenemos. Y no copiando la dictadura, Jesús. Muchas gracias, es un muy buen ejemplo. Se nos ha acabado el tiempo, pero siempre es un gusto poder platicar con ustedes que son los expertos en la materia. Gracias, contador Jesús Rodríguez, y gracias al profesor e investigador Eduardo Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.